hice llegar su material, por favor, jóvenes. Muy importante ese material porque son examen, jóvenes, ¿oyeron? Así que, por favor, eh, lo que tienen que hacer es imprimirlo y tenerlo ahí, por favor, con ustedes, porque eh, el examen, como ya se les mandó la comunicación de parte de ¿cómo se llama? De Osvaldo, ya es la otra semana. ¿Verdad? Entonces ya hay un oficio del bufete popular donde ya está oficial la información que el próximo día eh, sábado será nuestra evaluación. Sin embargo, como nuestro examen es largo, bien largo, bueno, no tengan pena, jóvenes, pero bonito. Entonces, vamos a hablar de eso más tarde, así cuando ya todos estén bien conectados, para así ya no hablo por gusto y nos estén repitiendo la información, ¿verdad? Entonces, lo que sí es importante que yo les diga es esto, pues, de que el examen, pues, trae 9 puntos y uno de esos puntos lo tiene que trabajar 2 alumnos. O sea que prácticamente son 10 puntos. Entonces, esa clase de puntos que vienen en el examen, pues es uno para cada estudiante. Toda la información se la voy a pasar a Classroom, ¿oyeron? Para que ustedes estén informados cómo va a ser la cuestión. Pero vamos a dejar un punto para ello en medio de esta clase para hablar en forma definitiva cómo va a estar el examen. Bien, así que sin más trámite, jóvenes, pongamos ahí en su cuaderno, por favor, jóvenes, Guatemala 27. Se nos fue el mes de mayo, pues. ¿A dónde está? Pero se fue. 27 de mayo de 2023. El refrán que tenemos para el día de hoy, jovencitos, es este. El abogado siempre es respetuoso con las autoridades, ¿verdad? Y fíjense, jóvenes, de que un abogado no se va a poner a discutir. Si la autoridad dice malas palabras y toda la acción, nada, el abogado siempre íntegro, ¿verdad? Entonces, en las audiencias, muy buenos días, señor juez, buenos días, señor fiscal, ¿verdad? Buenos días, señores querellantes, ¿verdad? No importa que sea la contraparte, pero él siempre respetuoso, ¿verdad? Porque a la larga la vida es así, miren, jóvenes. Hoy está de abogado y mañana puede ser fiscal. Y mañana puede ser abogado director del querellante. Y quién sabe, eh, va a ser juez algún día, pues. O sea que el abogado siempre va a ser. Y ese es lo bueno de nuestra profesión, pues, que uno no sabe cuál es el destino que Dios le ha dado. Uno, pues entonces uno debe de ser respetuoso siempre. Ese es el refrán que tenemos para el día de hoy. Entonces, nuestro tema es la estructura del auto de procesamiento. En la clase anterior, que fue el tema 10 jóvenes, hablamos de la historia. Hablamos de la importancia y analizamos el artículo 320, analizamos verbos rectores. Pero el día de hoy, jóvenes, ya vamos a hablar de la estructura del auto de procesamiento. Y es el material que yo les envié. No sé si ustedes pueden observar ya en la pantalla, jóvenes, el material. Sí, licenciado. ¿Sí se observa? Muy bien, excelente. Muy bien, entonces aquí podemos ver que es el mismo encabezado. Miren, jóvenes, vamos a hacer esto. Es el mismo esquema para hacer un auto de procesamiento. El encabezado, miren, contiene el mismo número de causa, el nombre del juzgado, la fecha
y así como lo dije en el auto de prisión, y si uno quiere colocar la palabra vistos, que es el anuncio donde se va a resolver, pues hay que ponerlo, pues. Ahora en el contenido, ¿verdad? El contenido va a tener un primer considerando que pueden incluir los datos del sindicato. Miren, otra vez, recuerden ustedes que en el auto de prisión, los datos del sindicato, y por eso que el oficial de los juzgados y jóvenes solo copia los datos de la primera declaración y los pega ahí, pues. ¿Por qué? Porque tienen que ser los mismos jóvenes y tienen que ser los mismos del auto de prisión. ¿Y por qué tanto del licenciado que ponen los datos? Porque así lo exige la ley, jóvenes. Así lo exige la ley, fíjense. Entonces, si la ley lo está exigiendo, hay que poner, ¿verdad? Porque hagan de cuenta que la ley es el instructivo de cómo se deben de hacer las cosas. Bien, entonces de ahí se ponen las disposiciones legales. ¿Cuál va a ser nuestro fundamento del auto de procesamiento? El artículo 320. En el artículo 320, ahí vimos de que después de escuchar a la persona, después de haberse dictado prisión, pues se dictará auto de procesamiento y se hará la calificación del delito, ¿verdad? Entonces ese es nuestro fundamento legal. Luego está un segundo considerando, miren jóvenes, que este segundo considerando contiene el resumen de los hechos, y ahí es donde se explican los verbos rectores, lo que hicimos en la clase anterior. Nosotros, para que no nos salgamos del hilo de las cosas, el mismo caso que se le dictó auto de prisión, esa señorita que fue asaltada, le robaron su bolso, le robaron su celular, le robaron dinero, un cuchillo, la amenazaron y además de eso a ese fulano le encontraron un arma de fuego. Esa es la cuestión. Bueno, entonces aquí se tienen que analizar aspectos importantes de esos hechos para extraer los verbos rectores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los hechos, una de las cosas que es similar a tomar es asaltar. Asaltar quiere decir que con violencia se intimidó a una persona y se le despojó. Entonces ahí es tomar con violencia, miren, es un sinónimo. Entonces ese es el verbo rector principal, tomar con violencia. Violentar es un verbo, ¿verdad? ¿Y qué es violencia? La misma ley lo dice. En las disposiciones finales del Código Penal, ustedes van a leer que violencia es la física, la que se emplea en contra de una persona, ¿verdad? La que se ejerce en contra de la mente de una persona, la psicológica, la violencia psicológica. Fíjense, jóvenes, que los extorsionadores, eso es lo que ejercen en contra de las personas, pues. Ahí la llamadera. Fíjense, jóvenes, llaman por medio de un teléfono que ellos mismos van a dejar. No se te va a olvidar que tenemos que pasar a recoger la renta a la hora. Ring otra vez el teléfono. No se te va a olvidar que tenemos que pasar la renta. Y al rato y otra vez. Mira, hijo de la gran P, si no das la renta te vamos a matar. Muchis jóvenes, eso es violencia psicológica, pues, violencia moral, porque el otro lo pone nervioso, que se ve tanta llamada. Si dejas de contestar las llamadas, te vamos a ir a balear la casa. Así hablan esos fulanos, ¿verdad? El vato que llegue a recoger la renta lo tenés que atender e inmediatamente le tenés que dar. Cuidado con las trampas, porque si no te matamos a vos y a tu familia. A la verdad. Entonces, toda esa forma de violencia no es solo la física, que se le hiere a una persona con un cuchillo, con un arma, con un objeto contundente o con los mismos puños, ¿no? ¿Verdad? O se le hace una llave ahí por ahí, se le arruina algo en el cuerpo, qué sé yo, pues esa es la violencia física. No, puede ser de otra naturaleza también. Entonces, asaltar incluye eso, pues, ¿verdad? Que se utilizó violencia. Entonces, eso es lo que se ve como verbo rector. Ahora bien, tener un arma de doble filo, jóvenes, un arma blanca de doble filo,
Eso es prohibidísimo andarlo cargando. Eso, fíjense, jóvenes, que esas clases de pullas solo las puede cargar las fuerzas de seguridad del Estado. Por eso un policía o un miembro del ejército anda cargando sus cuchillos, pero en un estuche especial, pues. Pero sí tienen doble filo, pero ellos pueden utilizarlo para cualquier momento de cuestiones de seguridad, ¿no? Pero es prohibido que cualquier persona ande cargando semejantes cosas, pues, ¿verdad? Incluso, fíjense que se critica seriamente a las personas que andan llevando machete, pero se les deja, porque solo se les mira que andan con un semejante sombrero y todo, pero también las fuerzas de seguridad del Estado dicen, ah, no, pero lo lleva en su vaina. Entonces esta persona sí es del campo, dice, no le vamos a hacer nada de ahí, pero la gente anda llevando eso por protección, por seguridad, pero andan llevando en su vaina. Ahora bien, portar, ese es el verbo rector, portar arma blanca, ese es el verbo portar. Entonces ahí estamos incluyendo otro delito. Portar un arma de fuego, ahí está el otro verbo rector. Entonces todo eso es lo que va viendo el juez. De un hecho, jóvenes, usted le va a venir en el examen un hecho, usted lo que tienen que hacer es analizar los verbos rectores, ¿verdad? Si ustedes ponen solo un delito, por mí no hay problema. Si ponen dos delitos, excelente, digo yo, qué buen criterio. Si ponen tres delitos, excelente, porque ustedes encontraron, por ejemplo, los verbos adecuados. Ahora bien, otro, considerando, jóvenes, que ese tiene que ver con el Ministerio Público. Entonces aquí se le dice, bueno, ya se calificó el delito, el Ministerio Público tiene, por ejemplo, 3 meses para investigar, ¿verdad? Entonces, a partir del día tal, empieza esos 3 meses, porque aquí dice que tiene que empezar a partir del auto de procesamiento. Entonces, a partir de esa fecha, empieza el plazo de investigación. Y, por ejemplo, vence, o si hoy estamos 26 de mayo, miren, 26 de mayo, 26 de junio, 26 de julio, 26 de agosto. Entonces el juez puede decirle, la investigación vence el 26 de agosto y yo espero su conclusión, ¿verdad? A la investigación, si se demostraron esos hechos o no, pero quiero su conclusión ese día. Muy bien, ahí está bien. Eso es lo que se tiene que hacer en ese considerando. Luego viene la cita legal, miren, que igual a la cita legal del auto de prisión, solo se enuncian los artículos que sustentan la base legal, pero también aquí, como estamos hablando del auto de procesamiento, vamos a poner artículos especiales del auto de procesamiento. Tanto el auto de prisión, jóvenes, la ley exige requisitos. En el auto de procesamiento exige requisitos, ¿verdad? Y eso está en el artículo 321. Entonces, ¿ahí qué requisitos son? Los datos del sindicato, los hechos, la explicación de la calificación legal del delito. Esos son lo que, ¿cómo se llama? Se necesita para dictar un auto de procesamiento. Luego está la parte resolutiva, que también lo dijimos en el auto de prisión, y aquí se le llama también por tanto, ¿verdad? La parte resolutiva es el por tanto, es la orden que hace el juez. El juez va a decir, bueno, por tanto, dicto auto Hi, de I'm Connie. procesamiento en contra de fulano de tal y quedará vinculado por los delitos tales y tales, ¿verdad? Entonces, eso es la orden, ¿verdad? Y es lo que yo les dije a ustedes, que la ley dice ligar al proceso por determinado delito, pero vamos a utilizar otras palabras más tranquilas, ¿no?
queda vinculado por los delitos de robo agravado, portación ilegal de armas blancas de uso exclusivo del ejército o las fuerzas de seguridad del Estado, así se llama el delito. Es un nombre tan largo, jóvenes, ¿verdad? Pero eh, el legislador solo hubiera dejado portación ilegal de armas blancas, pero lo aclaró ahí, ¿verdad? De uso exclusivo del ejército de las fuerzas públicas del Estado. Miren qué tal, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema que basa nuestra resolución del día de hoy. Y vamos a hablar también de las medidas sustitutivas. Pero la diferencia que hay entre auto de procesamiento y auto de medida sustitutiva, jóvenes, el auto de medida sustitutiva ya no tiene, la ley no exige tantos requisitos. Entonces uno lo puede hacer más pequeñito, pero siempre tiene que hacer una explicación, porque si uno no hace explicación en esos autos, pues esa resolución puede considerarse nula de pleno derecho. En términos ya jurisdiccionales de los juzgados, quiere decir nula ipso iure, imagínense, nula de pleno derecho. ¿Ah? Entonces, ustedes cuando estén hablando, eso es nulo ipso iure. Sí, empiecen a hablar porque ese es su futuro, jóvenes, y aquí en las clínicas penales, pues se forman a los futuros profesionales. Entonces, pero esos profesionales no se van a formar solo para que sean abogados, no, se van a formar para que sean fiscales, para que sean abogados directores de cualquier institución, jóvenes, para que sean abogados defensores o para que sean jueces. Por ejemplo, el auto de procesamiento, bueno, eso lo dicta el juez. Entonces aquí les estoy forjando yo a ustedes para que ustedes sepan resolver cuando sean jueces. El auto de prisión preventiva lo dicta el juez. La primera declaración la dicta el juez. Fíjense, ¿verdad? Entonces, ahorita que termina la fase de garantías, que eso es lo que vimos en la primera clase, empieza la fase de investigación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en la fase de investigación, jóvenes? Lo que se hace siempre, pues, el acta de levantamiento de cadáver. ¿Y quién hace eso? Un fiscal. ¿Ya? Entonces, ahí ya vamos a hablar como fiscales. Vamos a hacer memoriales donde el Ministerio Público solicita allanamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer todo el procedimiento memorial que presenta el Ministerio Público, resolución que dicta el juez, el acta que va a levantar el Ministerio Público en el lugar del allanamiento. Ese procedimiento ya es propio de un fiscal. Y vamos a hacer muchas diligencias que hacen los fiscales. Y también después vamos a hacer diligencias de lo que hace un abogado, ¿verdad? Bien. Entonces, ahorita estas resoluciones las dicta el juez. Ahora vamos a ver el modelo del auto. Como dice la explicación aquí, jóvenes, eh, le vamos a dar seguimiento al caso anterior, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la transcripción de nuestra resolución del auto de procesamiento. La primera declaración fue el 13 de mayo del 2023. El auto de prisión fue el 13 de mayo de 2023. Entonces, por lógica, el auto de procesamiento tiene que tener la misma fecha, ¿verdad? La misma fecha. Bueno, no sé, jovencito, si hasta este momento hay alguna pregunta. Muy bien. Licenciado, buenos días. Buenos días. Soy Celeste del grupo 5. Fíjese que me conecté unos minutitos después. Solo tengo una pregunta en cuanto al encabezado, donde indica que si uno quiere colocar vistos, Ajá. podría ampliar un poquito más esta partecita, disculpe. Sí, no tenga pena, Celeste. Muy bien. Mire, muy buena pregunta. Sí, me gusta. Fíjese que el encabezado, ustedes ya tienen que saber que tiene que tener el número de causa.
la fecha, el oficial que va a ser el encargado del trámite de ese proceso, el nombre del juzgado, miren, ¿verdad? Pero tiene que ser el nombre correcto, porque si ustedes ponen solo juzgado de primera instancia, eso no está bien. ¿Cuántos juzgados de primera instancia no hay, joven? Cambio aquí, miren, juzgado primero de primera instancia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente de turno. Imagínense, jóvenes. Entonces, eso es lo que debe contener la fecha, ¿verdad? Esa es la resolución. La palabra vistos es el anuncio que hace el juez donde dice voy a resolver. Tengo a la vista la situación jurídica de esta persona y la voy a resolver ahorita. Pues. Ya, o como quien dice, esa palabra vistos quiere decir, bueno, que ya se cumplieron todos los requisitos, ya hay un hecho, la Policía Nacional puso a disposición a esta persona, ¿verdad? Entonces esta persona se le integró su audiencia, ya hay una primera resolución donde se ordena la primera declaración, eso lo piensa el juez, ¿no? Ya se integró la audiencia con Ministerio Público, abogado, defensor y ¿cómo se llama? Y está todo listo. Se realizó la primera declaración, se le dio oportunidad ¿cómo se llama? Al sindicato para que declarara. Entonces ya está listo, ya tengo visto para resolverle su situación jurídica. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir la palabra visto. Pero esto es facultativo. Si quieren, se pone. Pero recuerden, jóvenes, que esto lo vieron ustedes en teoría del proceso, lo que les voy a decir ahorita. Y nosotros tenemos que buscar una técnica jurídica. ¿Verdad? Vean, la técnica es, por ejemplo, la forma como nos vestimos. Fíjense. Si nosotros nos vestimos de una manera técnica, si yo me he visto solo de pantalón de lona y playera con hoyos y toda la cosa, esa es mi técnica. Si el juez decide que va a utilizar una técnica muy bonita, todo bien explicado, es la técnica del juez, porque cada quien tiene que tener una redacción y la redacción hay una gran cantidad de maneras para hacerlo, pues. Pero hay libertad de redacción y ese es un principio básico de los jóvenes, pero siempre se tiene que utilizar las cosas más importantes. No ser demasiado extenso, jóvenes, porque eso cae mal. Y otra cosa, el juez que es demasiado extenso, jóvenes, aburre a los sujetos procesales. Pero el juez que es demasiado escueto en sus resoluciones, a la jóvenes, miren, este guayamero no habla, ni explicó nada. Entonces, para que no esté la crítica tan larga de este lado ni tan corta de este lado, en medio, ¿ya? Lo básico. Y aquí lo que se les está enseñando a ustedes es lo básico. Aquí muy bien en este auto yo puedo poner hasta unos 10 considerando, jóvenes. Pero ¿para qué tanto? ¿Verdad? No, hay que ser preciso, claro, espontáneo, directo. Muy bien, jóvenes, ¿verdad? Pero tampoco hay que dejar de explicar las cosas. Bueno, entonces, ahora viene el contenido, miren, jóvenes, está el primer considerando que dice en la primera declaración se dieron los siguientes datos y ahí están todos los datos otra vez del sindicado Giovanni Gregorio Amezquita Solórzano, el apodo, la edad, la fecha de nacimiento, su estado civil, el nombre de los hijos, veas la que se dedica y que trabaja en esa empresa ADASA, el nombre de sus padres y que no tenía documento de identificación, ¿verdad? Ahora aquí está nuestro fundamento legal, miren, jóvenes. Dice el artículo 320, inmediatamente dictado el auto de prisión o medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento. Ese es lo básico, pues, ¿verdad? Pues es nuestro fundamento legal. Por eso les digo yo a ustedes,
Si una resolución carece de fundamento legal, es nula de pleno derecho, porque el derecho es este artículo. Ese es parte del derecho, parte de la ley. La ley es el derecho. Bueno, ahora vienen el otro considerando, miren, jóvenes, que son los hechos. Lo mismo, miren que fue detenido a las 23 horas del día tal, a tales horas y toda la cuestión, jóvenes. Entonces, esos hechos solo se transcriben, pues, ¿verdad? Ahora viene el análisis del juez, que esto es lo que nos corresponde hablar un poquito más por el hecho mismo de que estamos hablando del auto de procesamiento. Miren los razonamientos que hizo el juez ahí, porque jóvenes, este caso es real, como los casos que vienen en el examen, jóvenes. Son 23 casos los que vienen y todos son reales y de diferentes clases, pues. Entonces, de eso vamos a hablar más adelante, ya cuando terminemos de hablar de esto. Y a ustedes les interesa porque todos los puntos que se van a hablar son del examen del próximo sábado. Miren el análisis que hizo el juez en el auto de procesamiento. Al que le toque hacer el auto de procesamiento, jóvenes, fíjense bien que tienen que explicar esos verbos rectores. Y miren cómo se explica sencillamente. El jugador analizar los verbos rectores y elementos objetivos para construir la calificación legal del delito. Miren, ¿por qué se pone así? Porque así lo dice la ley, ¿verdad? Ya después de hablar de este considerando, vamos a hablar de ese artículo y van a ver ustedes. Bien. Estima que en estos hechos están los verbos rectores siguientes. Tomar con violencia es similar a la acción de asaltar. ¿Verdad? Asaltar es tomar con violencia. Cuando le digan que es un asalto, tomaron con violencia. ¿Verdad? Y que los elementos objetivos son las pertenencias de la víctima. ¿Verdad? En principio se considera un robo. En principio. ¿Ya? Pero se agrava porque el sindicado utilizó un cuchillo. Si él no hubiera utilizado un cuchillo, bueno, eso es un simple robo. ¿Sí? Entonces se agravó porque él utilizó un cuchillo. Entonces el robo agravado dice quien utilizare armas, ande enmascarado, que asalte bancos, que asalte un carro. Entonces eso se convierte en agravado, pues. Entonces esta situación se califica como robo agravado. De una vez así mismo. Ahí está el primer delito. Ahora bien, el sindicado portaba un cuchillo cuyas características solo las fuerzas de seguridad del Estado las debe portar. Portar es otro verbo rector. Este verbo rector califica el delito de portación ilegal de armas blancas de uso exclusivo del ejército de Guatemala. Entonces, eso es lo que les decía yo la vez pasada a ustedes. Verbo es lo que hizo. ¿Qué hizo? Portaba. ¿Qué hizo? Asaltó. ¿Verdad? Entonces, esos son verbos rectores. Por ejemplo, exigir, amenazar, exigir y amenazar, ¿verdad? Obtener dinero en forma ilegal, eso es extorsión, ¿verdad? Falsificar, engañar, ¿verdad? El mismo delito de estafa, dice ahí que en ardido engaño, engañar, ¿verdad? Eso es estafa, pues. Entonces, todos esos son verbos y así es la mejor manera para que ustedes sepan qué delito es, güey. Entonces, que quede nos están... durante el tiempo que yo no me ausente y durante ese. Parece que Yesenia está en otra clase, ¿no? ¿Verdad? Pero ojalá que se incorpore Yesenia a nuestra clase, pues, porque si le toca el auto de proceso. Perdonen, no, es que iba a grabar y activé otro audio anterior. ¿Verdad que cae? Así como es. Muy bien.
No más preguntas, señor juez. Ya, muy bien. No tengan pena, jovencito, porque a mí me gusta molestar así también, pero pues para que ustedes, su mente estén en esto, porque a que le toque esto, pues ahí está, y no es la gran cosa, jóvenes, ¿verdad? Bien, es como ese caso que, ¿verdad? Que les dije yo a ustedes, eh, gente chula y bonita, que no sé qué, soy el locutor de sus amores y que no sé cuánto, que no sé qué. Y empezó a decir así, miren, joven, empezó a decir, dejen a los ladrones de carros, por favor, que hagan su trabajo, hay mucho tráfico, señor, que si sus oyentes les habían robado sus carros, ellos fueron a presentar denuncia, que si a los 2 días con orden de juez competente se iba el locutor ahí detenido. Entonces, imagínense una apología. Ustedes tienen que saber esa palabra. Apología es alabanza. ¿Por qué vamos a alabar a los delincuentes? Entonces lo van a traer al Señor. Entonces, todas esas cuestiones las tienen que saber ustedes también. Por ejemplo, una persona que case venados. Aquí en Guatemala, aunque ustedes no lo crean, jóvenes, todavía tenemos venados. Fíjense. Y no tan lejos. Aquí en donde vive el director de ¿cómo se llama? Del bufete. Él vive por San Martín, Gilotepec, que ahí hay una laguna y por allá hay un montón de montañas, mijo. Entonces dice que llegan los venados y toda la cuestión ahí todavía. Dice que hay tecolotes todavía. Incluso dice que hay algunos lugares de las montañas que hay zorros. Imagínense, jóvenes, cazar esos animalitos. Eso es prohibido, pues. O, por ejemplo, ir así como hicieron ahí en el, ¿cómo se llama? En un río que pasa ahí por esa aldea que, jóvenes, eso sí fue horrible, eso del Cambrai. Hay un río ahí abajo. Jóvenes, un montón de gente tirando barriles de tinta, porque como ellos tintan telas y no sé qué más cosas, al río van a tirar los desechos, jóvenes. No, hombre, ¿qué pasa? ¿Verdad? La contaminación y todo eso de aguas, esas empresas que no le ponen ni siquiera un filtro a esos grandes tubos que tienen ahí todo el día, se pasa sacando humo negro, contaminación, ¿verdad? Entonces, contaminar, todo eso son verbos rectores, jóvenes, ¿verdad? Cazar, contaminar, todo eso son verbos rectores. Entonces, solo es cuestión también de que utilicen el sentido común y de repente, pum, pum, ¿verdad? Enciende la llama, lo voy a buscar en tal cosa y que no sé qué, ¿verdad? Entonces, pero también sí es importante que manejen el código. ¿Cómo se maneja? Hoja por hoja, busca, 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 hasta que se encuentra. Y cabal encaja en el verbo. Bien. Luego dice, miren, jóvenes, así mismo, vamos a quitar esto. Así mismo dice en sus prendas de vestir, ¿verdad? Se le encontró un revólver, ¿verdad? Que también es similar a portar. Si se le encontró en el pantalón un revólver, es sinónimo que lo andaba portando, ¿verdad? Entonces, por tratarse de un arma de fuego y que no tenía licencia, entonces se califica el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivos, ¿verdad? Entonces, 3 delitos acá en este hecho tan pequeño, miren, jóvenes. Ahora bien, aquí está el último considerando, miren, jóvenes, que es el que les decía. En este artículo 323 que menciona ese considerando, jóvenes, ahí dice de una vez que la investigación, ¿verdad? Cuando tienen prisión preventiva será de 3 meses. Fíjense. Pero también, si tiene medida sustitutiva, más adelante en el 324, por ahí en un parrafito, dice que será de 6 meses. Pero también en el artículo 82, ahí dice de una vez también, ¿va? Que el juez le dirá al fiscal cuando tiene que concluir la investigación.
Entonces, prácticamente, por eso se llama contralor, mire, Jorge. Por eso se llama contralor de la investigación. ¿Por qué? Porque él va a controlar el plazo. El juez no va a permitir que pasen más de esos 3 meses. Imagínense, jóvenes. Le dio 3 meses. Se venció el plazo de los 3 meses de investigación. Viene el oficial y le dice, licenciado, fíjese que yo tengo en el libro de registros el plazo de este caso ya venció desde hace una semana. ¡Hala! Desde hace una semana. ¿Por qué no me había dicho? Entonces, ¿acaso nosotros no somos contralores de eso? Pues, entonces, emplace a ese agente fiscal para que hoy mismo o mañana presente su acto conclusivo. Y si no lo llega a presentar, inmediatamente usted pasa el reporte al fiscal distrital. ¿Qué tal, Juan? Así se maneja. Por eso son contralores. ¿Qué tal? ¿Verdad? Todos los jueces llevan su control de los plazos. Si son 6 meses, por ejemplo, fíjese que aquí ya venció el plazo de los 6 meses. Bueno, y el fiscal vino ayer y me dijo que para mañana iba a tener el acto conclusivo de la investigación. Bueno, si no lo llega a presentar mañana, entonces usted lo emplaza. ¿Y qué es eso de emplazarlo? Emplazarlo quiere decir que dicta una resolución. Y el juez le dice, atendiendo de que no presentó su acto conclusivo, se le fijan 24 horas. Ese es un plazo, emplazar, miren. Se le fija un plazo de 24 horas para que concluya la investigación. De lo contrario, se mandará al fiscal distrital. Jóvenes, y fíjense que cuando se hace ese procedimiento, el fiscal distrital le forma un expediente disciplinario al fiscal. No van a creer que las cosas así son tan sencillas. Le forman un expediente de disciplinario y lo mandan a la supervisión del Ministerio Público. Sí, jóvenes, en el Ministerio Público hay supervisión general de fiscales del Ministerio Público. Y ahí lo pueden hasta sancionar, jóvenes. Fíjense, igual como en los tribunales. Un juez que no cumple con su función jurisdiccional, o qué sé yo, llega tarde, suspende las audiencias, que no resuelve a sus horas, o qué sé yo. Entonces se queja a la gente y se manda a la supervisión de tribunales. Y después se le fija una audiencia y en esa audiencia puede ser sancionado. Y hay muchos jueces jóvenes que incluso han perdido su calidad de juez. Fíjese. Y hay otros que incluso se han mandado al Ministerio Público porque su actuar constituye delito y los tienen. Muchos jueces hasta se han ido exiliados por tanta cosa. Sí, pues, ¿verdad? Bien. Entonces, jóvenes, terminamos el contenido y ahora viene la cita legal, ¿verdad? Entonces aquí hay artículos, el 4 y el 5, de los principios. Esos están al principio del Código Procesal Penal, el juicio previo y los fines del proceso. 71, 72, que habla del imputado, del sindicado. 81, 82, que habla del desarrollo de la primera declaración. 92, 93, que habla del derecho de defensa. ¿Verdad? 107, 108, que habla del Ministerio Público. Aquí empiezan los del auto de procesamiento, miren, 320, 321, 322. Eso es lo que habla del auto de procesamiento. Y hablan los artículos de los delitos que nosotros vamos a dejar vinculada a esa persona. El artículo 252, que habla del robo agravado. El 122, que habla de la aportación ilegal de arma blanca. Y el 123, que habla de la aportación ilegal de armas de fuego, de la ley de armas y municiones. Solo nos interesa un artículo, que lo vamos a leer ahorita. Entonces vamos a ver grupo 3.
Por favor, alguien que saca su código, por favor, procesal penal, y lea el artículo 321. Todos llevan la lectura siempre, porque al que le toque esto, tiene que saber que esto es importante. Pues. Grupo 3 a la 1. Grupo 3 a las 2. ¿Está el grupo 3 presente o no está presente? Buenos días, Sí, licenciado. solo- Stephanie Hernández, del grupo 3. Muy bien. Artículo 321, requisitos. El auto de procesamiento deberá contener 1. Nombres y apellidos completos del imputado, su nombre usual en su caso o cualquier otro dato que sirva para identificarlo. 2. Una sucinta enunciación del hecho o hechos sobre los que recibió la indagatoria. 3. La calificación legal del delito, la cita de las disposiciones aplicables. Y 4. Los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva. ¿Ya ven, jóvenes? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Entonces hicimos eso, los datos, los hechos, la explicación de cómo se construye la calificación del delito, porque así lo pide la ley. ¿Verdad? Entonces ahora viene así como lo dice el numeral 4, miren, aquí está la parte resolutiva. ¿Verdad? Este juzgado con fundamento en lo considerado en leyes citadas, al resolver declara. Este declara es la orden. Pero ustedes pueden poner así si quieren, miren, este juzgado con fundamento en lo considerado en leyes citadas, ordena. Lo mismo, pues. O pueden hacer así. El juez declara. Está la gran chucha, sí. ¿Verdad? Entonces, Romanos 1. El procesamiento en contra del sindicado Giovanni Gregorio Mesita y quedará vinculado por los delitos de robo agravado, portación ilegal de armas blancas de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Orden Público del Estado. Así, ¿verdad? Porque es bien largo ese artículo. Pero es un delito nada más. Y del delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas. 2. Se ordena que el Ministerio Público investigue el caso en un plazo de 3 meses y al finalizar el plazo presentará su acto conclusivo. Entonces, con la explicación, mis jóvenes, usted ya la tiene fácil. Entonces, al que le toque esto en el examen, por favor, básese en ese material que yo les dijo. No me vayan a traer materiales ahí. Ahí les pongo la explicación en el examen, jóvenes. Es prohibido traer resoluciones de juzgados o qué sé yo. Jóvenes, o sea, resolver. No sé qué día estaba viendo yo una resolución de un auto de prisión. Hizo una mezcla esa persona, jóvenes, entre acta, resolución y memorial. No, el auto es el auto nada más. ¿Verdad? Entonces, por favor, no vayan ¿cómo se llama? A confundir las cosas ni a complicarse la vida. Está el caso, utilicen como fundamento el material que se les ha dado. Por eso el material está completito. ¿Verdad? Eso es lo único que tienen que hacer es imprimirlo, ¿verdad? Y ponerlo ahí a la vista de ustedes. Y yo les pido, por favor, también que seamos celosos en nuestras cosas y no lo vayamos a proporcionar a otra gente, así como les dije la vez pasada, porque este es de ustedes. Este es de ustedes para ustedes. Vayan haciendo sus cositas, porque imagínense, sabe Dios, si ustedes van a ser jueces, van a tener que dictar autos de proceso. Aquí tengo el esquema y tengo toda la cuestión. Y, muy bien. No van a pasar penas. ¿Oyeron? Muy bien. Entonces miren cómo quedó completo. Ya cerradito todo sin necesidad de poner las explicaciones. Ahí está el encabezado. Está el contenido.
Miren, tiene que ser hermético. Hermético quiere decir sin espacios. Miren. Ese es el contenido. La cita legal. Miren, hasta con guiones se cierran los espacios. Y la parte resolutiva. La firma del juez y del secretario. ¿Verdad? Bien. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y hay que leer esos artículos siempre. ¿Oyeron, jóvenes? Ahora vamos a hablar de las medidas sustitutivas. ¿Verdad? Pero antes de eso, vamos a hablar del examen. Y en lo que yo hablo del examen, Osvaldo, ¿me escuchas? Osvaldo, ¿estás ahí? ¿No? Bien, les voy a explicar algo lo del examen, jovencito. Fíjense que ahorita que ya está un 92%, cada grupo es de 10 personas como máximo. Deben de tener un coordinador, ¿verdad? Se van a presentar 9 puntos, de los cuales uno de ellos es para que trabajen 2 alumnos, ¿verdad? Cada alumno en el trabajo que se le encomiende, pues debe poner sus 2 nombres, sus 2 apellidos y número de carnet. Cada punto del examen lo debe sortear el coordinador. Entonces, si a fulano de tal le tocó el punto número 7, se debe respetar ese punto número 7. No se debe cambiar con nadie. ¿Vieron, jóvenes? No volvamos esto un circo, jóvenes. ¿Vieron? Si le tocó el número 7, el número 7, pues. ¿Verdad? Entonces, no seamos escueleros. Esto ya es universidad. ¿Vieron? El punto 7 lo deben de trabajar. Si me tocó el punto 8, lo debo de trabajar. Excelente. Vean. Todo lo que yo les vaya a preguntar de los temas, jóvenes, es de acuerdo a lo que hemos visto en el desarrollo del curso. Hasta ahorita tenemos 11 temas, pero van a ser más porque viene este tema de las medidas sustitutivas, que también es objeto de examen. Pero jóvenes, no se alarmen, ahí van a ver que este es más sencillo todavía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deben de tomar en cuenta. Yo les voy a mandar el examen, ¿verdad? Entonces, por favor, como los coordinadores son representantes de cada grupo, yo les pregunto a ellos cuánto tiempo, porque yo si quiero se los puedo mandar antes del examen para que trabajen, pues. Pero ¿cuántos días quieren ustedes que les mande su examen? Porque el día sábado solo les voy a mandar el link para que pasen todo el trabajo, pero solo en uno. Por ejemplo, cada alumno le va a entregar el trabajo al coordinador o a alguien, por ejemplo, y va a reunir todos los trabajos, por ejemplo, los 10 puntos. Y todos esos 10 se van a ir pegando en un solo formulario, ¿verdad? Para que el día del examen solo hayan 22 formularios, ¿verdad? Y cada formulario va a tener los 10 temas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el examen. Por eso les digo yo a ustedes, a los coordinadores. Buenos días, Ya licenciado, mucho gusto. empieza, ¿cómo se llama? A que me puedan proponer qué días, cuándo quieren que les mande el examen. Vamos a ver. Buenos días, licenciado, mucho gusto. Le saluda César García, coordinador del grupo número 8. Muy Yo bien. creería, Lick, que si está en sus posibilidades mandárnoslo el día lunes, porque por cuestiones de trabajo, ¿verdad, Lick? Realmente muchas veces yo salgo hasta las 7, 8 de la noche de mi trabajo. Entonces, para yo poner un ejemplo, día jueves, de límite a mi grupo, y el día viernes yo empezar a armar el examen y así el día sábado poderlo cargar, ¿verdad, Lick? Muy bien. Miren, eso sí es voluntad. Felicitaciones a César. Muy bien, el lunes. Esa es una propuesta, ¿verdad? Licenciado, El primer voto que el día, este lunes. Vamos a ver
¿Quién más? Buenos días, licenciado. Edwin Méndez le saluda del grupo 6. Muy bien, Edwin. Pues sí, también estaría de acuerdo con el compañero, porque no va a faltar quien de los compañeros diga. Hay dos votos, vale. Muy bien, excelente. Para mí fabuloso, jóvenes, porque miren, eso es democracia. Miren, muy bien. Muchas gracias. Sí, el lunes va ganando el lunes, jóvenes, pero si alguien me dice el viernes, vamos a ver. Vamos a ver los demás grupos, jóvenes. Licenciado, buenos días. Le habla Bregan Galdames del grupo 17. Yo también estoy a favor del día lunes para pues que nos dé el tiempo requerido para hacerlo, ¿no? Muy bien, excelente. Muy bien, el día lunes, ¿verdad? Buen día, Bien. licenciado. Buenos días. Alexander Chacón del grupo 3. También estoy de acuerdo con el día lunes. Ya lleva 4 votos el día lunes, jóvenes. Buenos días, licenciado. Buenos días, jóvenes. Yo soy Néstor López del grupo 4. Yo quisiera que fuera, si es posible, desde hoy, así aprovechamos el fin de semana. Desde hoy, excelente. Muy bien. Buenos días, licenciado. Le habla Yadira Jiménez del grupo 15. Y Ajá. también del día de hoy sería mejor para empezar a hacerlo. 2 votos del día de hoy y 4 votos del día de hoy. Buen día, licenciado. Le saluda Ligia Ramírez del grupo número 9. Yo también estoy de acuerdo que si usted fuera tan amable de poderlo enviar el día de hoy para poderlo trabajar ya, pero queda a disposición suya. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, licenciada? Buenos días. Le saluda Dayana Rodas del grupo 4. También sí sería bueno que lo mandara a partir de hoy, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Gracias. Buen día, licenciado, del grupo 1, Yolanda. El lunes. Le va a ganar. Buen día, licenciado. Habla Alan Cosío. Para mí, creo que desde hoy estaría bien para poder organizar a los compañeros. Le pasaron al día lunes, ya van 9 votos, jóvenes. Vamos a ver. Buenos días, licenciado. Buenos días. Le habla Karen Hernández del grupo 14. Estoy de acuerdo que desde el día de hoy, si pudiera mandar el examen, ¿estaría bien? ¿O el día lunes? Muy bien, muy bien. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Les saluda Evelyn Guto 17 y el licenciado, pues también a nosotros nos gustaría que desde hoy para pues aprovechar porque muchos trabajamos, entonces tenemos por lo menos la tarde del fin de semana para empezar ya a trabajar. Muy bien, ya van 6. Sí, por ahí Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Le saluda Buen día, mucho Elmer gusto. Sosa del grupo 20. Y Elmer. Mire, yo pensaría que sería muy bueno que fuera desde el día de hoy para que el coordinador pueda empezar a hacer la división del trabajo y poder repartirlo. Y pues los que puedan empezar a trabajar fin de semana, empiecen a trabajar fin de semana y los que puedan lunes, pues lunes, ¿verdad? Muy bien. 8 votos lleva el día de hoy. 4. ¿Qué tal? Muy buen día. Le saluda Estuardo Fernández del grupo 11. Ajá. ¿Qué tal? Yo también me uno a mis compañeros que sería desde el día de hoy, ¿verdad? Para poder trabajarlo con tiempo. Muy bien. Bueno, jóvenes, solo el último voto porque ya no creo que alcance. Sí, licenciado, buenos días. Mayra Argueta del grupo número 2. Del grupo 22. Yo igual estoy de acuerdo en que si podría, del día de hoy, pues sería perfecto para todos para poder avanzar el día de mañana, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, Buenos días, licenciado. Buenos días. Grupo 2, también de acuerdo que sea el día de hoy, licenciado, disculpe. Muy bien, entonces, jovencitos, ganó el día de hoy. Desde hoy les voy a mandar el examen. Muy bien por su participación a todos los grupos jóvenes, ¿oyeron? Muy bien, así tienen que ser. Pero miren, lo primero que tienen que hacer es el sorteo, ¿verdad? Entonces yo les voy a mandar el día de hoy el examen porque ahí está ya lo trabajé y toda la cuestión y está bien explicado para que no vayan a tener problemas. Hay 23 casos, por si da un caso hay un grupo 23, pero que yo sepa no hay, ¿verdad? Entonces cada caso tiene ahí hasta arriba qué grupo le pertenece. Ahí están lo que va a hacer cada alumno, ¿verdad? Y también están las instrucciones. Entonces, el día sábado próximo, solo les voy a mandar el link desde desde temprano, ¿verdad? Solo para pasar el trabajo. Solo tienen que haber 22 formularios.
Cada formulario va a contener el trabajo de todo el grupo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el asunto. ¿Vieron, jóvenes? Entonces, hoy les voy a mandar el trabajo entonces. Muy bien, entonces vamos a continuar hablando, jóvenes, porque este también es punto del examen y felicitaciones a ustedes. Osvaldo, ya estás ahí. ¿Me escuchas? Todavía no se ha conectado, ¿no? Creo que tenía compromisos ahí todavía. Muy bien. Disculpe, licenciado, una molestia. Cuando usted dice que el sábado va a subir el link ya solo para cargar el examen, ¿verdad? Ajá. Entiendo que no va a impartir su curso entonces, porque ese día sería tomado como examen, o sí va a impartir su curso siempre. Yo creo que ustedes van a estar en ese tormento de andar pasando exámenes y jóvenes, creo que por salud mental no creo que sea conveniente. Yo voy a estar aquí, pues, recibiendo los exámenes, porque solo se pueden recibir de 8 a 10 de la mañana. ¿Vieron? Correcto. Entonces es mejor por salud mental, dedíquense mejor al trabajito ustedes, al examen, o qué sé yo. Ahora bien, si yo veo que a las 8 de la mañana ya presentaron los 22 trabajos, excelente, y partimos la clase, pues, porque la clase que nos queda, la que sigue ahorita, ese es el escenario criminal, y ese es importantísimo, ¿verdad? Entonces, si a las 8 de la mañana están todos los trabajos hechos, pues damos ese curso porque es importantísimo que ustedes lo saben. Fíjense, jóvenes, que lo que sí no estoy yo muy informado es que el Día del Padre, pues, entonces el Día del Padre no sé si el bufete popular va a dar permiso, qué sé yo, porque cabalga el día sábado, pues. Pero y como ustedes ya saben que ya de último andan avisando y toda la cuestión, entonces, de lo que a mí respecta, si ahorita no hay permiso, pues. Ahora bien, el día de las elecciones, 25 de junio, algo así, el día 24 sí creo que hay permiso para no dar clases, porque por razones de traslado, pues, que la mayoría de gente se va a sus casas porque ahí tienen que ir a votar, entonces no van a haber clases el 24, jóvenes, 24, 25 parece que no van a haber, ¿verdad? Entonces, pero lo otro, todavía no hay información. Bueno, entonces, pongamos ahí, por favor, jóvenes, en su cuaderno. Más tarde, Licenciado, buenos días. El trabajo. Sí, última pregunta, jovencito, si no, no vamos a avanzar y al que le toque este tema, no va a haber explicación. Solo le voy a robar medio minuto, es que falta en mi grupo. 30, 29, 28. Si se puede venir al grupo de WhatsApp, Manfredi García, por favor, porque es la única persona que no se ha unido. Y ahorita le va a pasar el link de WhatsApp. Muy bien. Siempre Gracias, en un chat manda aquí la información también, ¿oíste? En un chat. Así te está escuchando. Porque hay mucha gente, jóvenes, que solo enciende sus ¿cómo se llama? Y se va a hacer otras cosas, pues. Todos los docentes ya controlamos eso. Pero los que tienen un deseo de seguir adelante, de que luego van a ser buenos profesionales, es el que está constante, está cerca de las cosas, ¿verdad? Pero no empecemos así, jóvenes, de que encendamos la computadora y ahí que eche bala, dicen. ¿Verdad? No, eso no está bien, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver las medidas sustitutivas. Bien, entonces pongamos como tema 12 medidas sustitutivas. Bien. Jóvenes, de una vez, y eso pongámoslo así como una concepción, son las medidas que dicta el juez y que van a sustituir la prisión. ¿Verdad? Esa es una concepción, ¿verdad?
son las medidas que dicta el juez, ¿verdad? En sustitución de la prisión. ¿Y por qué? Porque no hay peligro de fuga y no hay peligro de obstaculización. Regla básica, mi hijo. Repito entonces, jóvenes. Medidas sustitutivas son las que dicta el juez, ¿verdad? ¿Verdad? Son las que dicta el juez y que van a sustituir la prisión. ¿Por qué? Porque no hay peligro de fuga y no hay peligro de obstaculización. Entonces, esa es la introducción a nuestro tema del día de hoy. ¿Vieron? Bien. Dentro de la clasificación, esto es importante para el que le vaya a tocar ese tema. Así que por lógica, todos lo deben de copiar. La clasificación aquí está. Miren, jóvenes, dejen dos espacios por cada uno de ellos porque cada una de ellas tiene otra clasificación. Pero esas mejor se las voy a dictar. ¿Vieron? Dentro de la clasificación están los arrestos. 2 puntos. Hay arresto residencial. Hay arresto departamental. Y hay arresto domiciliario. Hay arresto de libro. Hay arresto biométrico. Y hay arresto telemático. ¿Qué tal? Bueno, ahí vamos explicando el primero. Arresto residencial, porque el juez ordena que el procesado esté adentro de su casa y no salga. Bien, ese es arresto residencial. Lo que le pasó al señor Ríos Montt. Hasta pachanga hizo porque después de su primera declaración empezó que lo iban a dejar en el bote, que si el juez ordenó arresto residencial. Pero cuando vio el otro día que no podía salir, que había un montón de patrullas en su casa, dijo, ¿qué? Ahora yo no voy a salir de mi casa. No, no puede salir. Así, simple. No puede salir. ¿Verdad? Luego está el arresto departamental. Este arresto departamental, el juez decide que el procesado solo puede circular en un departamento. Entonces le dice, ¿usted dónde vive? Yo aquí en la ciudad capital. Solo puede circular en la ciudad capital, departamento de Guatemala, incluso sus municipios. Y en otro lado, si usted circula, se le va a cancelar la medida y se va a ordenar su prisión. A la gran, qué grueso. ¿Verdad? Entonces, eso fue lo que también le pasó a Ríos Montt. Que cambiaron el arresto residencial al arresto departamental, ¿verdad? Entonces, como él vivía en Chimaltenango, usted puede circular en Chimaltenango. ¿Qué se andaba desayunando en la Antigua? Risa de eso. Andaba desayunando en la Antigua y como, ni modo, pues el pueblo, jóvenes. Vino alguien del restaurante, y estaba comiendo también. Flash, dos fotos. Entonces vino el Ministerio Público. Mire, señor juez, señor andaba desayunando en la Antigua. Y lo mandaron a citar. Señor, ¿cómo se llama? Procesado. Usted puede circular solo en Chimaltenango. La próxima vez que usted haga eso, que circule en otro departamento, le voy a cancelar eso y se va a ir a prisión. Ah, no, sí, disculpen, que no sé qué. ¿Acaso no le hizo saber eso a su abogado? Y ahí está en el acta, le dijo, en el acta de compromiso. Sí, disculpe que no. Y miren, así estuvo que lo mandaron otra vez al tambo. ¿Verdad? Y eso se llama arresto departamental. Ahora viene el arresto domiciliario. ¿Sí? Uno cree que el arresto domiciliario es su domicilio. No, jóvenes. En lo penal y en lo civil
Domicilio se le llama a toda la República de este domicilio. O sea, vivo en Guatemala, ¿verdad? Entonces, el arresto domiciliario, el procesado, vayan apuntando, jóvenes, porque al que le toque esto, tiene que explicarlo bien. El arresto domiciliario, el procesado puede circular en toda la República. Son 3. Residencial, departamental, domiciliario. Ahora viene el arresto del libro. En cada juzgado, jóvenes, hay un libro de arrestos. Entonces el juez ordena, mire, le voy a dictar auto de medida sustitutiva de arresto, pero usted tiene que venir a firmar el primero de cada mes. Aquí el libro de arrestos. Está bien, muy bien. Entonces ese libro se pone el número de causa, su nombre, ¿verdad? Y se pone la fecha y estampa su firma, pues, ¿verdad? Entonces después el juez analiza si todos los meses esta persona compareció a firmar el libro. Porque si no ha comparecido a firmar el libro, es como la asistencia que yo les paso, pues. Aparte son las capturas que yo hago de los listados que hay acá, y aparte es el listado que les pasan a ustedes, que tienen que coincidir, ¿va? Entonces, si al finalizar en ese libro, el fulano no ha comparecido a prestar su asistencia ahí, le ordenan la prisión, jóvenes. Así pasó una vez, fíjense, jóvenes, el Ministerio Público presentó el memorial de acusación, ya finalizó la investigación y presentó el memorial de la acusación. Y dijo el fiscal, lo único que quisiera, señor juez, es que se revisara el libro de arrestos para saber si el procesado ha cumplido con presentarse a firmar ese libro. De lo contrario, pido que se ordene su aprehensión o logró. El mismo fiscal. Vaya que se revisó el libro y toda la cuestión. Y señora, comparecía cada mes a firmar. Fíjese que eso es opcional. El juez puede decir que vaya a firmar cada semana, los días lunes, o puede decir que vaya a firmar cada 15 días, o puede decir que vaya a firmar una vez al mes, los primeros días de cada mes, pero no como un juez ahí, jóvenes. Tiene que venir a firmar todos los días. Le pasa. ¿Ves? Entonces vino el abogado, dijo, licenciado, señor juez, fíjese respetuosamente, él vive en Suchitepeques, entonces le va a ocasionar grandes gastos y todo. ¿A qué horas va a trabajar? Solo viniendo aquí va a perder todo el día. Bueno, se lo vamos a dejar que venga a firmar una vez cada semana, o logro. ¿Verdad? Pues hay jueces que... Fíjense. No, cuando ustedes sean jueces jóvenes, no. Ser juez no es ser un tirano, sino que al contrario, ¿verdad? Hay que ser justo, ¿verdad? Hay que ser justo. Entonces lo justo es esto. Lo justo es, siempre utilicen esa palabra, lo justo es que juez deviene de la palabra justicia, que la justicia es ciega, no tiene brazos, eso quiere decir que no se inclina ni a la derecha, no se inclina a la izquierda, pero sí tiene una espadita para imponer coercibilidad. Muy bien. Luego viene el arresto biométrico. Jóvenes, el arresto biométrico es un aparato, que hay grandes, pequeñitos o qué sé yo, pero ese aparato trabaja con el RENAP, tiene las instrucciones de la Policía Nacional, y por eso es que ese aparato lo anda cargando la policía, porque solo se pone la impresión digital, llamada también huella digital, y ahí aparecen los datos de la persona. Pues. Entonces, cuando se pone el arresto biométrico, por ejemplo, se tiene que informar al juzgado, a la policía o
para el Ministerio Público, de que esa persona va a llegar a poner su huella, por ejemplo, una vez al mes. Y así se hace, ¿no? Entonces va a llegar a poner su impresión digital ¿cómo se llama? Al mes. Y ahí se forma una hoja de cálculo de solo esa persona, fíjense, jóvenes. Entonces, ya después mandan a pedir información si él ha cumplido con presentarse a ir a poner su impresión digital, y si ha cumplido o no ha cumplido, el juez lo dirá, ¿verdad? Bien. Luego viene el arresto telemático, que es lo que les dije yo en una de las clases, jóvenes, que va a entrar en vigencia ahorita en junio, que también lo criticamos en otra clase anterior, fue como tal vez, no sé, las primeras clases de este curso, en donde dijimos solo en Guatemala se les ocurre crear una ley del brazalete y no había mapa de monitoreo, ni mucho menos brazaletes. Y esos brazaletes, pues, se colocan en el tobillo, tienen un chip, está encendido así, y pues establecen que esa persona no se debe salir del lugar que se le ha señalado. Por ejemplo, si se le señaló que circule solo en la ciudad capital, pues solo en la ciudad capital va a circular, pues, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, pues. Ahora, si él sale de ese lugar que se le fue asignado, la luz se convierte en roja, miren, pues, y empieza, y el mapa dice, híjole, hay una persona que se salió de su lugar, entonces se le manda a citar o se ordena su aprehensión de una vez. Miren, eso del brazalete es tremendo, bajones. Entonces, esas son las clases de arrestos. O sea, no solo el arresto domiciliario ya vieron. Entonces, eso es para lo que ustedes tengan que tener conocimiento si les corresponde, en el caso, hacer el arresto biométrico, telemático, qué sé yo. Luego están las cauciones económicas. Jóvenes, la caución económica es una cantidad de dinero que fija el juez y que tiene que ser depositada en el banco, ¿verdad? Entonces, la puede depositar el procesado o la puede presentar otra persona, un familiar, o qué sé. Pero nunca, jóvenes, ustedes le van a dar el recibo a un abogado. ¿Por qué? Porque es como un cheque. El cheque, jóvenes, cuando ustedes van a cobrar, tiene que decir su nombre ahí, pues, ¿verdad? Entonces, o lo dicen en el endoso, ¿verdad? En el endoso del cheque. Entonces, ya después les voy a dar la fase de las preguntas, ¿oyeron, jóvenes? Entonces, ¿qué pasa cuando se termina el caso? ¿A quién se le devuelve ese dinero? A quien lo depositó. Entonces ese dinero se le devolvería al abogado. Y eso no es correcto, jóvenes. Porque él cobra honorarios. Y ese dinero le pertenece al procesado. Ahora bien, si pactaron que el dinero de la caución le pertenece al abogado, eso es otra cosa, pues. No tenga pena, señor abogado. Vamos a depositar la caución económica de 10,000 quetzales y eso van a ser sus honorarios. Muy bien, entonces por favor, dígale usted al oficial, porque el oficial, ellos no extienden recibos a favor de los abogados porque es antiético. Entonces dígale al oficial que usted ya pactó conmigo que esos van a ser mis honorarios. Muy bien, le voy a decir yo al oficial, véngase conmigo. Entonces hablan con el oficial. Mire, ¿será que le puede extender a nombre del abogado del recibo? Porque ya pactamos que esos van a ser sus honorarios porque yo no tengo otra manera de pagarle. Muy bien, señor. Así lo voy a hacer. Sí, porque ya lo pactaron entre ellos y eso es un acuerdo entre hombres, ¿verdad? Entonces,
Eso es la caución económica mismo, una cantidad de dinero que fija el juez. Bien. Sí, me quería preguntar algo, Juancito. Sí, licenciado, disculpe, ¿qué dijo podría repetir lo que dijo acerca del arresto telemático? Muy bien. Arresto telemático, jóvenes, va a entrar en vigencia en junio. Es un dispositivo que se le coloca en el tobillo a la persona procesada. Es un brazalete, ¿verdad? Es de un material, pues, muy resistente contra cuchillos o qué sé yo, no se puede quitar. Entonces, ¿qué obligación tiene el procesado? Pues tenerlo encendido, porque se puede destrabar para cargarlo, ¿no? Pero lo tiene que cargar y esas son obligaciones que se ponen en el acta de compromiso. Entonces, ese brazalete lo que va a hacer es que le va a fijar el lugar exacto donde él puede circular y va a tener su luz verde ahí encendida y toda la cuestión. Pero si en ese brazalete empieza a decir, a parpadear una luz roja, quiere decir que el procesado se ha salido del lugar que se le señaló el juez. Entonces corre el riesgo de que se ordene su aprehensión. Entonces, en todas las películas, ustedes de presos y que no sé qué, se han dado cuenta que ahí anda con el brazalete, ¿no? Entonces, ahora en Guatemala ya va a entrar en vigencia la cuestión en junio, porque ya hay sistema de monitoreo, porque ese sistema fue proporcionado por la empresa Claro, la empresa Tigo, un montón de empresas de seguridad que proporcionaron GPS, otras empresas que proporcionaron el donativo para la compra de brazalete y el sistema de monitoreo que va a estar a cargo de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional tenía su sistema de monitoreo por medio de las cámaras. Que se hicieron ahí un montón de cosas y la nachocha y el mismo sistema van a utilizar para controlar el brazalete. Muy bien, ahora viene la de garantía. Imagínense, jóvenes, de que se le fijen $500,000 de quetzales a una persona de caución económica y él no tenga dinero con qué pagar. Entonces, en esta clase de medidas sustitutivas se acepta la hipoteca y se acepta la prenda. La hipoteca, ustedes lo tienen que saber, que va dirigido a bienes inmuebles. ¿Sí? O sea que él hipoteca su casa, miren, jóvenes, a favor del organismo judicial, porque no tiene cómo pagar. Y la prenda, que esas son instituciones civiles que tal vez ya las estudiaron ustedes, porque según me contaron a mí, en estas clínicas penales, ustedes tienen que tener 9º semestre, 8º semestre, ¿verdad? Según lo que me han contado a mí. Entonces, la prenda es una institución de garantía que va a los bienes muebles, tractores, carros, camiones, trailers, maquinaria pesada, que vale un montón de dinero, pues. Incluso aquellas máquinas que les dicen overlock, que dice que no sé cuántos pantalones hacen en un minuto a la aranchucha. Imagínense, todos esos se pone a disposición del organismo judicial para que esta persona pues sustituya la prisión. Ahora vienen las prohibitivas, esas sí son más emocionantes. Las medidas sustitutivas prohibitivas, miren, jóvenes, esas medidas sustitutivas prohibitivas son las del alejamiento, ¿verdad? O esas personas no se deben de acercar a esa persona. Entonces, estas medidas sustitutivas las fija el juez de acuerdo a las al caso. Pues. Mire, señor procesado, tiene terminantemente prohibido pasar enfrente de la casa de la graña. Y son vecinos, ¿no? Tiene terminantemente prohibido acercarse a 15 metros de distancia de la víctima. Son vecinos. O, por ejemplo, miren, jóvenes, cuando
Hay personas que, como molestan, jóvenes. Tiene terminantemente prohibido acudir al trabajo de la víctima, a sus lugares de negocios. Esas son prohibitivas. O, por ejemplo, es también en otra prohibitiva. Tiene terminantemente prohibido portar armas blancas y de fuego. ¿Qué tal? O miren esta otra prohibitiva. Es dependiendo del caso, ¿eh? Y ustedes me dirán por qué. Tiene terminantemente prohibido conducir toda clase de vehículos. ¿Y saben por qué? Porque él está procesado por haber atropellado a una persona. Pues. Si yo quiero, le pongo esa medida sustitutiva prohibitiva de que se conduzca vehículos. ¿Y saben por qué se hacen esas medidas últimamente? Porque se ha probado, no van bajo efectos de licor, jóvenes, pero van chateando. ¿Qué maña más horrible esa de andar chateando y manejando vehículos, jóvenes? Eso es lo más espantoso que puede haber en la vida. Andar chateando y manejando. Por eso se llaman delitos de peligro. Y una vez un carro, jóvenes, por andar chateando, una señora atropelló a 6 personas que iban pasando en el paso de cebra y no se había dado cuenta que el semáforo ya estaba en rojo. A todos se pasó llevando, miren, y ya chateando. Cuando lograron el informe de la empresa, claro, cabal a la hora que decía la cámara de seguridad, la misma hora tenía encendido el chat. Y creo que una de esas bebitas que llevaba una señora falleció. Entonces, si le van a poner medidas sustitutivas prohibitivas, que no conduzca, el señor no sabe conducir, no sabe qué es un vehículo, no sabe qué es eso, pues la gran responsabilidad que tiene. ¿Verdad? Eso es lo más espantoso. Hay una gran estadística que la mayoría de los hechos de tránsito son por andar chateando. Jóvenes. Y si ustedes tienen moto, seamos responsables, jovencitos. No chateemos en moto, Dios guarde, jóvenes. Allá andan los jóvenes manejando con una mano hecha. ¿Cómo es eso, jóvenes? Se van a matar. Se van a ir a hacer pedazos. Y eso su familia y sus hijitos, ¿qué va a pasar? No. Mejor, lo más sano. Paren, por favor, paren ahí. Me urge esta. Tranquilos ahí. Pero no manejando, jóvenes. No. Esas son medidas de prohibición. Miren esta otra medida prohibitiva. Se le prohíbe a usted a acudir a lugares donde prolifera el vicio, donde hay jolgorios, parrandas, prostíbulos, cevicherías donde venden licor, ¿verdad? Porque el pleito fue a través de los tragos, entonces el juez va a depender de cada caso. Miren tan bonitas que son las prohibitivas. Bueno, ahora nos vamos a otro caso, porque fíjense, jóvenes, que como son medidas sustitutivas, vamos a hacer otro caso. Pero el auto que vamos a hacer, jóvenes, miren, debe tener el mismo esquema: encabezado, contenido, cita legal y parte resolutiva. Que no se les olvide eso, jóvenes, que siempre debe tener encabezado, contenido, cita legal y parte resolutiva. Al joven que le venga este tema, lea bien este apartado del material, jóvenes, y con esta explicación que estamos haciendo ahorita de las medidas sustitutivas, a quedar pero completamente bien informado de esto. Bien, entonces este caso que vamos a poner ahorita es mijo. Antes de dar ese caso, ¿sí hay alguien que quiere preguntar? Sí, Rick, disculpe, fíjese que no logré escucharle bien porque me falló la señal. ¿Podría explicar de nuevo las medidas sustitutivas de garantía? Las de garantía. Muy bien, papá. Por favor. No, con mucho gusto, papá, con mucho gusto. Imagínense, jóvenes, que el juez decida ponerle 500,000 quetzales a una persona de medida sustitutiva, pero no tiene dinero para pagar. Entonces ahí está la hipoteca. Él va a ir a hipotecar su casa, pues. Hoy en día las casas son horriblemente carísimas, jóvenes, ¿verdad? Entonces,
Si su casa es grande o qué sé yo, bueno, la va a ir a hipotecar a favor del organismo judicial, joven. Entonces, en caso de que fulano de tal no cumpla con presentarse a las citaciones, con acudir a las audiencias, corre el riesgo que le quiten su casa, jóvenes, ¿verdad? Bueno, pero también está la prenda. La prenda es otra medida de garantía. La prenda va dirigida a bienes muebles, por ejemplo, un tractor, un camión, un tráiler, maquinaria pesada, que tengan un valor fuerte, ¿verdad, jóvenes? Entonces, no sé qué día un fulano dijo, yo voy a poner en prenda todo mi equipo de riego, dijo él, ¿verdad? Porque no tengo para pagar. Que sí, que es una gran cantidad, imagínense a favor del organismo. El organismo judicial tiene una gran cantidad de bienes, ¿no? Todas esas casas, ¿verdad? Que dice, aquí vamos a crear el juzgado, se inaugura el siguiente, pero es porque los procesados no han cumplido. Y después todas esas casas le pasan a formar parte del organismo judicial. Lo primero que hace la gente, jóvenes, es irse del país, ¿verdad? Disculpe, licenciado. ¿Qué importa que se vayan del país y dejan las cosas ahí? Entonces se dan esos asuntos, pues. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de continuar, jóvenes? Sí, fíjese que ahí me surgió una duda. Pongámosle que las personas que ponen sus terrenos, sus casas y todo, estas propiedades tienen un evalúo antes de poder darlas. Muy bien, hay un procedimiento. Hay un procedimiento. Entonces el juez, a veces los jueces aceptan un avalúo comercial. Hay a veces los jueces que son más drásticos o qué sé yo, no tiene que ser el avalúo oficial. Depende, hay un procedimiento. Y también tiene que haber una minuta, un proyecto de escritura, a qué notario se va a nombrar, ya es un procedimiento largo. ¿Verdad? Pero jóvenes, se hace, ¿verdad? Se hace el procedimiento. Bien. Vamos a continuar entonces, jovencitos, porque el tiempo... Hoy sí, Osvaldo, ¿ya me escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Alex? Gusto saludarte, Osvaldo. Buenos días, que disculpe la molestia que no le había contestado. Fíjese que le cuento rápido. Estoy en una capacitación del voluntario cívico del Tribunal Supremo Electoral. Fíjese, entonces por eso no la había escuchado, pero aquí estoy atento ahorita, ¿veo? No tengo pena. Vaya, gracias. Entonces haceme la campaña de una vez por todas, sin más trámites, sin pelos en la lengua, sin darle al hueso, pasar la asistencia, por favor. Con mucho gusto, ahorita la envío, Alex. Ya les pasé información del examen que se va a pasar el día de hoy a Classroom a los jovencitos. Después te mando a comunicar para que les interese a ellos que ya está o no está, qué sé yo. Bueno, está bien, Lick. Continuamos entonces. Vaya, gracias, Osvaldo, muy amable. Entonces, ahí está el otro caso. Miren, jóvenes, el día de hoy, 23 de mayo de 2023, a las 10 de la mañana fue detenida Filomena Cándida Menchucoc, doméstica de una casa. Salió a comprar pan, pero unos policías les pareció raro que cuando ella los vio, se asustó y se quiso regresar. Entonces se le registró, llevaba 10 anillos de oro, se presentó un policía de la garita diciendo que ella era trabajadora de la señora Ana Bárbara Martínez Delgado, y ella cuando llegó dijo que la sindicada le había hurtado esos objetos. Fue detenida y llevada ante juez competente. Ese es el caso. Entonces, este no es para ponerle prisión, bajones. Entonces, por eso se les pone medida sustitutiva, ¿verdad? Entonces ahí viene el modelo del auto de medida sustitutiva. Aquí está el auto, miren, jóvenes, está el número de causa, como ven es otro proceso, 888-2023, oficial tercero, es otro. Miren, juzgado tercero, en otro juzgado también, miren, jóvenes, juzgado tercero de primera instancia penal, narcoactividad de delitos contra el ambiente, Guatemala, 23 de mayo. Miren, como ustedes ven el caso dice 23 de mayo, bueno, entonces la resolución es 23 de mayo. Pero cuando se dicta medida sustitutiva, quiere decir que a ella ya se presentó al juzgado, ya se le registró en el juzgado, ya se recibió su primera declaración, ya se le dictó auto de procesamiento. Entonces, el auto de medida sustitutiva, solo vamos a silenciar a alguien por aquí.
Bueno, Gabriela está en otro curso, jóvenes. Entonces, vaya que nos dimos cuenta, así continuamos nosotros. Bueno, entonces aquí está el contenido de la resolución. Miren, se basa en el artículo 264. Saquen su código procesal penal grupo 4, por favor, y solo lee el primer párrafo, porque eso va a quedar de tarea para todos jóvenes, leer completo ese artículo que es extenso. Grupo 4, por favor, lea el artículo 264, solo el primer párrafo. Buenos días, licenciado. Le saluda Maritza Verónica Picén Santos del Grupo 4. Muy bien. Gracias. Artículo 264, sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad puede ser razonablemente evitando por aplicación de otra medida menos grave para el imputado. El juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. Ahí estamos. ¿Verdad? Bien. Para su acervo cultural, jóvenes, ¿verdad? Cuando se lea una disposición legal, ¿verdad? Entonces, las comas se les quita la mitad de tiempo, ¿verdad? Entonces, así es. El artículo 264 del Código Procesal Penal establece: siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la verdad pueda ser razonablemente evitado por la aplicación de otra medida menos grave para el imputado, bien, ahí está la coma, el juez o el tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas. De corrido, sin pausas, jóvenes. ¿Oyeron? Así es como se lee una disposición legal, es para su hacer. Entonces ahí se copió, miren, jóvenes, lo que acaba de leer la jovencita. Miren, copiado. Solo el primer párrafo nos interesa, porque ese artículo, si lo copiamos todo, a las jóvenes, es extensísimo. Entonces, como la ley no tiene tanto requisito como el auto de procesamiento o como el auto de prisión, de una vez al grano, jóvenes. En el presente caso impone a la sindicada Filomena Cándida Menchú las siguientes medidas sustitutivas: arresto departamental, caución económica de 2,000 quetzales que pagará la sindicada personalmente en el banco respectivo y se deberá faccionar el acta de compromiso respectiva. Oportunamente ordénese la libertad al Centro Preventivo para Mujeres de Santa Teresa. ¿Qué tal? Ese es el contenido. Ya se vieron que al que le toque este auto, de una vez más al grano que otra cosa. Miren, jóvenes, ¿por qué? Porque la ley no exige tanto requisito, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene? La cita legal. Entonces aquí igual, miren, jóvenes, están los artículos de los principios, del procesado, del desarrollo de la primera declaración, de la defensa, ¿verdad? Del Ministerio Público. Aquí está el del artículo de la medida sustitutiva. Miren, jóvenes, el 264, 265. El auto de procesamiento, miren, jóvenes, y el artículo del Código Penal que se refiere al hurto, porque ese fue hurto lo que hicieron. No hay violencia, es hurto, ¿verdad? Entonces en el 246 es hurto. Entonces aquí está la parte resolutiva que dice: por tanto, este juzgado con fundamento en lo considerado leyes citadas al resolver declara: se otorga a la sindicada Filomena Cándida Menchú Coco medidas sustitutivas de arresto departamental, caución económica de 2,000 quetzales, previa comprobación del pago en el banco respectivo y acta de compromiso. Oportunamente ordénese la libertad al Centro Preventivo para Mujeres de la Zona 18. ¿Ya ven? Sí. Pero en el acta de compromiso tiene que explicar más sobre esas medidas, porque ahí se le hace saber el compromiso que ella tiene.
Bien, entonces ese es el auto, jóvenes. ¿Y ahora qué viene? El acta de compromiso. Entonces, el alumno que le toque hacer esta acta de compromiso, como ahorita no se sabe quién lo va a hacer, porque lo primero que va a hacer el coordinador va a ser el sorteo, por lógica, todos tienen que poner atención, ¿verdad? Porque no se sabe quién va a sacar, ¿verdad? Entonces, miren, jóvenes, el auto tienen que ustedes ver que tiene fecha 23 de mayo. Ajá. Entonces, el acta de compromiso tiene fecha 25 de mayo. Quiere decir que ya estuvo 23, 24 y hasta 25 pagó. Eso es lo que quiere decir aquí, que hasta el 25 pagó, ¿verdad? Entonces, se le hace su acta, nomás paga si le tiene que hacer su acta de compromiso. ¿Qué pasaría si no pagara esos 2,000 quetzales? Sigue detenida, ¿verdad, jóvenes? Vamos a silenciar un poquito aquí porque... Bueno, ahí está, pues. Pues ya me escuchan bien, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces... Licenciado, disculpe una pregunta. Cuando nosotros tengamos, pues, nuestro caso como grupo y todo, donde dice firma el juez y firma el secretario, ¿podemos ponerlo así como está en el documento o sí tendríamos que hacer una firma? Como ustedes lo van a hacer en computadora, ¿va? Ajá. Entonces, para poder hacer una cosa de la que está haciendo, me la está pidiendo, tendrían que tener firma electrónica. Pero no, jóvenes, solo pongan así como está aquí, ¿oyeron, jóvenes? Así les ahorro el problema ese. Jóvenes. Muchas gracias, licenciado. Imagínense después tener que escanearlo. No, eso no es. Ahora, si quieren lucirse, jóvenes, escaneenlo, pues hagan su firma y escaneen. Pero la voluntad siempre se observa, ¿oyeron, jóvenes? Bien, entonces aquí está el número de causa, miren, jóvenes, este es el acta de compromiso, ¿verdad? En donde la sindicada o la procesada comparece solita ella ante el juez a hacer su compromiso, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que contiene el acta? Pues la fecha. Miren, jóvenes, aquí está la hora y se presenta ante ese juzgado. Bien, comparece la sindicada Filomena Cándida Menchú con el objeto de celebrar compromiso de medidas sustitutivas. Recuerden que a ella se le puso solo arresto departamental y caución de 2,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se le amonesta? Aquí en la cláusula primera dice a la sindicada se le amonesta, porque la ley lo pide. A todos los procesados se les debe de amonestar, ¿verdad? A todos, eso ya lo vimos nosotros, ¿verdad? Entonces, a todos los procesados se les debe de amonestar. Entonces, ¿dónde encontramos regulado eso de las amonestaciones? Está en el artículo 85 del Código Procesal Penal, ¿verdad? ¿Alguien del grupo 5 lea el artículo 85, por favor? ¿Sí? Grupo 5 a la 1. Grupo 5 a las 2. Grupo 5 a las 3. Buen día, licenciado. Saluda Dani Muñoz del grupo 5. Muy bien. Artículo 85. Artículo 85. Métodos y prohibiciones para la declaración. El sindicado no será prestado. Así como les digo cómo se leen las leyes, oyeron de corrido, sin pausas. Otra vez. El sindicado, diga. No será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o terminarlo a declarar contra su voluntad, ni se harán cargos o conversiones tenientes
a obtener su confesión. Muy bien. Ahí está, mi. No será protestado. Protestado es jurar, sino que él será amonestado. Lo exige la ley. Entonces, amonestado es una advertencia. Es como la tarjeta María. Amonestado, ¿verdad? Tarjeta María es una advertencia. ¿Verdad? Que debe decir la verdad. Bueno, entonces la cláusula primera dice a la sindicada se le amonesta conforme a la ley para que se conduzca con la verdad. Mire, dice que se encuentra enterada que se le impuso arresto departamental. Está consciente que solo puede circular en el departamento de Guatemala y sus municipios nada más. Que se le impuso 2,000 quetzales de caución económica que mediante recibo número 1,003,120 ya fueron pagados en el Banco Industrial a la cuenta del organismo judicial. ¿Miren? Ahí está ya la explicación. Entonces, a esto reafirma que el arresto departamental solo es en un departamento donde tiene que circular la procesada. ¿Verdad? Y entonces, si en el caso a ustedes les toca, por ejemplo, residencial, recuérdense que solo debe permanecer en su casa. Si les toca arresto domiciliario, que tiene que circular en toda la República de Guatemala. ¿Verdad? Miren el segundo. La sindicada señala la séptima calle 7-77, zona 7 de esta ciudad capital como lugar para recibir notificaciones. El número telefónico 52.234.567 y que va a cumplir a las citaciones y al llamado porque de lo contrario cae en rebeldía y se ordenará su aprehensión. ¿Qué tal? Más claro no puede haber esta acta de compromiso, jóvenes. Y miren, jóvenes, en la tercera, se finaliza la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio. Pasan 15 minutos, firmada por el juez, indicada y el secretario. Aquí terminó. ¿Verdad? Entonces, eso es lo bonito, ¿verdad? De comprender primero lo anterior, la información anterior que yo les di de las clases de arrestos, ¿verdad, jóvenes? Porque ustedes las van a plasmar aquí en el acta de compromiso. Más que todo, en el contenido, ¿verdad? Ahora bien, si les tocó, por ejemplo, el arresto biométrico que no se les va a olvidar que es un aparato. Entonces, por ejemplo, si se les tocó el arresto biométrico a la procesada, se ordena que la acusada, por ejemplo, en este caso, la señora Filomena Cándida Menchuco, acuda el primer día de cada mes al Ministerio Público y estampe su impresión digital de su pulgar, de su mano derecha, en el aparato respectivo que está en el Ministerio Público. Punto. ¿Verdad? O puede ponerse que estampe su impresión digital en el aparato de sistema biométrico que está en los juzgados de paz penal de turno, porque hay un aparato en los juzgados penales de turno. ¿Está? O puede decir que vaya a Tierra Nueva, ¿verdad? Municipio de Chinautla, no sé qué, departamento de Guatemala, a estampar su impresión de su pulgar de su mano derecha en el aparato del sistema biométrico. El primer día de cada mes. Entonces ella acude a ese lugar y en el acta de compromiso si se pone, pues, deberá acudir, ¿verdad? El primer día de cada mes, ¿verdad? A tal lugar a dejar impreso su pulgar de su mano derecha, ¿verdad? En el sistema biométrico. Ahora bien, si se le impone el de brazalete, y el de brazalete nadie lo ha impuesto hasta ahorita, mi hijo, nadie, porque no está vigente todavía, ¿verdad? No hay todavía. Por eso es que primero tienen que crearse eso en junio y después crear un reglamento. Parece que el reglamento ya está publicado, pero de lo contrario no. Pero si dado caso existiera el acta de compromiso, ¿qué es lo que va a decir?
Al procesado se le ha proporcionado el dispositivo de brazalete que deberá colocárselo en el tobillo de su pierna derecha. Imagínense. Deberá mantenerlo siempre encendido y cada 48 horas debe de cargarlo. O sea, así como cargan ustedes su celular, así tienen que cargarlo ahora. Fíjense cómo es. Él arranca una cosita así y lo tiene que cargar. Y esa carga le dura 48 horas. Imagínense así. Bueno. Y dice que si solo va a circular en el departamento de la ciudad de Guatemala. Si se sale de ese lugar, se ordenará su aprehensión. ¿Verdad? Entonces, eso es nada más, que lo mantenga encendido nada más y él podrá circular en el departamento que se le haya designado. Pues, básicamente es como imponer dos medidas juntas. Le imponen el arresto departamental y le ponen el brazalete también, como que dice, no le creo. Entonces, va a tener arresto departamental, pero le vamos a poner este dispositivo para ver si es cierto que va a circular sobre ese departamento. Algo así viene siendo, ¿no? Bien. Fase de preguntas, jóvenes. Tenemos unos minutos ahí para las preguntas. Estimado licenciado, con una interrogante, le saluda Gloria Morales del grupo 13. Muy bien, Gloria. Estimado licenciado, en lo de la garantía, ¿se puede tener también un fiador? Sí. Sí, se puede. Muchas gracias, licenciado. No hay una persona que, imagínense, jóvenes, que el procesado no es dueño de esa casa, sino que es el hermano. ¿Verdad? Entonces el juez lo que hace es, como el procesado no es el dueño de esa casa, vamos a poner al verdadero dueño como fiador. Entonces él va a proporcionar su casa, pero también se va a comprometer a que fulano de tal comparezca a las citaciones que se le hagan a él. Porque imagínense, se hace la advertencia también ahí, que si en caso de que no cumple con las presentaciones al juzgado, pues esa propiedad pasará a formar parte de los bienes del organismo. Entonces, ¿qué pariente quiere que le quiten la casa? O sea que no. Y eso lo hace un hermano, el papá, la mamá, por sus hijos, qué sé yo, un pariente, sí. Dios guarde por sus parientes, bajones. Son seres amados de la familia y toda la cuestión y haría lo que sea. No importa de que sea mi casa ya, pero yo voy a dar mi casa para que aquel salga porque pobrecito, que no sé qué, y así. Pero si esa persona que está procesada es uno de los más queridos de la familia, Dios guarde, jóvenes, ¿verdad? Entonces, yo me pongo confiador, dice la misma gente, ¿va? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Juancitos? Yo, licenciado, buenos días. Buenos Perdón, días. del grupo Ingrid, del grupo 16. Perdone mi ignorancia. El número de causa, ¿quién lo pone en sí? ¿El Ministerio Público para todo trámite? Cuando se pone una denuncia o algo así por el estilo, o cuando uno viene y lo lleva ahí, ¿es el ministerio o uno lo tiene que poner? No, mire pues, eso lo dimos cuando iniciamos en los pasos de la detención legal. A la persona que tiene, ¿cómo se llama la responsabilidad de esta clase de punto en el examen? Tiene que hacer esto. Y por eso es que es bueno que ustedes hagan esas preguntas, porque así de una vez se tiene claro lo que debe hacer. Mire, detienen a una persona. Imagínense, se robó un celular. Entonces la policía lo lleva a la torre de tribunales. Ahí en la torre de tribunales, ahí está la estación de la policía. Ahí elaboran la prevención. Esa prevención se tiene que presentar y en el mismo momento ante un juzgado de turno, ¿verdad? En ese juzgado de turno registran ese parte policíaco. Lo registran en un libro que se llama el libro de ingresos generales y los ingresan en el sistema. Entonces, ese número de causa quiere decir que para el día de hoy, por ejemplo, 27 de mayo de 2023, por ejemplo, hay 900 casos.
Entonces esos 900 casos quiere decir que 900 le va a tocar a este caso. El número no es que lo haga el ministerio, no, el ministerio no tiene nada que ver aquí. Ese número lo registra el juzgado cuando recibió la prevención policial de una detención. Ese número va a ser el que va a tener todo el desarrollo del proceso. Entonces, ya asignado el número, se le pone al parte policíaco número, por ejemplo, 900, 2023, oficial cuarto. Entonces le dicen al oficial cuarto, esto te va a tocar a vos. Ah, gracias, ahorita voy. Se va el oficial al Ministerio Público a conseguir fiscal, se va al abogado, al Instituto de la Defensa Pública a conseguir abogado e integran la primera declaración. Después de que mandó a hacer esas comunicaciones de quién va a ser el fiscal y quién va a ser el abogado, viene el oficial y dicta la primera resolución, ¿verdad? En esa resolución, ¿qué es lo que va a decir? Iníciese el proceso penal. ¿Qué va a decir? Recíbase la primera declaración dentro de un plazo de 24 horas y oportunamente resuélvase su situación. Firma el juez y el secretario. Entonces eso ya, el parte policíaco, la primera resolución, y ¿verdad? Eso va a ir formando el proceso penal. ¿Verdad? Entonces ese número no es que se vaya a asignar porque yo quiero, que no sé qué. Eso es el número que le va a corresponder de acuerdo al sistema. ¿Alguna otra pregunta, jovencitos? Tenemos unos minutos. Entonces, hoy a lo que hacen sus preguntas, si ya no hay más Licenciado. preguntas, hoy les mando el examen. ¿Bien? Licenciados. Solo No, una pregunta. solo hay uno. Ah, perdón. El licenciado, solo una pregunta. Para el examen, las partes que se le van a asignar a cada integrante del grupo, ¿se tiene que subir el día sábado ya como completo todo el trabajo o por partes? No. Todo junto. Ah, O bueno. sea, que cada trabajo debe tener un nombre. Entonces, en el formulario, ahí solo se le va a dar la oportunidad para que suban un solo trabajo. Y ese trabajo es de los integrantes del grupo. Bien. Pero Bueno, sí, perfecto. en el encabezado, sí sería bueno de que ustedes pusieran quiénes son los integrantes del grupo. Sí sería importante que me dijeran, porque eso ya lo dijimos en la clase anterior, quiénes trabajaron y quiénes no trabajaron. De una vez, claro, jóvenes. Bien, los que no trabajaron, el listado de los grupos está en clase. Yo ya los mandé ahí dice que quiénes son los integrantes de cada grupo. Entonces, si trabajaron, por ejemplo, solo 7, por ejemplo, los otros 3, de una vez ponen fulano, sutano y mengano, nunca se comparecieron o no trabajaron. Punto. Sí, jóvenes, ¿oyeron? Porque yo voy a calificar los trabajos hechos. ¿Oyeron? Pero también, así como les dije aquel día, no por el hecho que no trabajaron, eso no se les va a restar. Ustedes, no. Bien, cada quien va a tener su propio criterio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, miren también lo que les voy a decir. Todos los trabajos tienen que tener fecha, actas, resoluciones con fecha del examen, ¿vieron? Todo, si el 3 de junio dice toda la primera declaración, ¿cómo se llama? Tiene que tener 3 de junio, ¿vieron? Todo tiene que tener 3 de junio. Resoluciones, actas, explicaciones, todo tiene que tener 3 de junio. ¿De acuerdo? Bien. La última pregunta, jóvenes. Lick, solo una dudita que me quedó la clase anterior. Por ejemplo, un compañero hacía una pregunta en el chat general que, por ejemplo, cuando usted hablaba de las armas de fuego, ¿verdad? Que, por ejemplo, a veces son robadas, pero cuando son hechizas. Otro delito, ahí está también en la ley de armas y municiones. Entonces ustedes tienen que calificar el delito, porque hay muchas personas que utilizan un montón de tubos, ¿verdad? Como armas que les fabrican ahí un sistema de
de percusión. Entonces, pero esas son catalogadas como armas. ¿Por qué? Porque accionar los dos tubos de una manera muy rudimentaria y todo así, ¿va? Y como que están ejerciendo algún movimiento en contra de esos tubos, pues da lugar a que explote y percute la bala. Entonces, por eso es de que provoca violencia, provoca fuego. Entonces, eso es catalogado como arma hechiza. Y está también en la Ley de Armas y Municiones, en el artículo 124. En el artículo 124 de la Ley de Armas y Municiones, ahí dice portación ilegal de armas hechizas o de fabricación artesanal, ¿verdad? Pero imagínense, jóvenes, en el mercado, mercado de artesanías, jóvenes, había un revólver que lo estaban vendiendo ahí, fíjense. Pues si ustedes venden eso, le dije yo a una señora. Sí, y vino él, lo sacó de la cajita. ¿Qué hicieron? Pero mil idéntica a un arma de fuego, pero era hecha de madera. Estaba bien hecha, pero no explota fuego. Para que sea considerada como arma, tiene que explotar fuego, tiene que salir una bala, tiene que salir para que sea de fuego. De ahí dice portación ilegal de armas de fuego que cause violencia, que cause impacto, porque si no causa impacto, eso no es arma. Un juguete es un adorno nada más, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Buenos días, yo tengo una pregunta. Bien. Soy Celeste del grupo 5. Es respecto a la caución económica. Usted dijo algo hace un ratito que era de que se le tenía que devolver el dinero y por eso no era prudente dárselo al abogado. Entonces, al momento de cumplir con el tiempo determinado, a la persona que estaba depositando se le devuelve toda la cantidad de dinero, ¿o cómo? No entendí muy bien esa parte. Sí, así es. Es que fíjense, jóvenes, que la caución económica es para garantizar la presencia del sindicado en el proceso, ¿verdad? Entonces, cuando termine el proceso, ya sea que lo condenen o lo cenen, ese dinero se le tiene que devolver. Imagínense lo que lo condenen, y esa pena que tiene que pagar es conmutable. Por ejemplo, tiene que pagar 10,000 quetzales de conmuta. Entonces, él primero tiene que le devuelvan ese dinero, se lo devuelven, y después él puede utilizar ese mismo dinero para ir a pagar su pena, ¿verdad? De conmuta. Pero eso no quiere decir que ese mismo dinero le va a servir para su... No. Ese tiene un fin diferente, ¿verdad? Eso es como que ustedes tengan una cuenta en el banco GIT, pero tienen una urgencia en una cuenta del Banco Industrial. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Sacan el dinero de la cuenta del GIT para cumplir su obligación en el Banco Industrial. Aquí es lo mismo, pues. Sacan el dinero, le devuelven el dinero de la caución económica para cumplir con su obligación de conmuta cuando se llegue a terminar la sentencia. Es diferente. Sí se devuelve ese dinero.